humano hereditaria. Para empezar, ¿qué es la genética? Esta es una ciencia que estudia los genes y la herencia. Miren, en realidad el estudio de la genética permite comprender qué es lo que exactamente ocurre en el ciclo celular. Es decir, replicar nuestras células, reproducción. Cuando digo reproducción me refiero a meiosis de los seres vivos y cómo puede ser que, digamos, por ejemplo, que seres humanos se transmiten características biológicas de genotipo, es decir, contenido del genoma específico de un individuo en forma de ADN. También las características físicas, que es el fenotipo, es decir, apariencia y hasta la personalidad. El principal objeto de estudio de la genética son los genes formados por segmentos de ADN, que el ADN tiene una doble hebra y el ARN es una hebra simple. ¿Qué son los genes? Miren, el gen es la unidad física básica de la herencia. Los genes se transmiten de los padres a la descendencia y contienen la información necesaria para precisar sus rasgos. Los genes están dispuestos unos tras otros en estructuras llamadas cromosomas. Cuando yo digo dispuestos es que van unidos. Entonces, cuando ustedes le pregunten cuál es la unidad física básica de la herencia, ustedes van a saber que se están refiriendo al gen. Es necesario que me entiendan esos conceptos para al momento de explicarles un poco las leyes de Mendel, se sepan ubicar. Así que si no entienden algún concepto de estos, me dicen. Bueno, miren, en la herencia tenemos lo que es fenotipo y genotipo. El fenotipo son los rasgos observables del individuo, es decir, lo que nosotros vamos a ver. Y el genotipo es la colección de genes de un individuo. En otras palabras, esto no lo miramos, pero el hecho que no lo miremos no significa que no está presente. Sí está presente, solo que no está a la vista de nosotros. Entonces, fenotipo son los rasgos observables y el genotipo es una colección de genes de un individuo. Por ejemplo, aquí en esta imagen, ustedes se fijan, estos son los genotipos, es por decirles los cromosomas, lo que no vemos. Y estos son los genotipos y estos son los fenotipos, los que vemos. Miren, aquí están representando las alas, pero aquí están las alas normales, que somos las que nosotros vemos. Entonces, no sé si me entienden a qué me refiero con fenotipo y genotipo. Entendible. Ajá, Luis, ¿qué iba a decir? ¿Puedes volver a explicarlo, por favor? Los fenotipos entiendo yo que es como lo externo, ¿verdad? Y los genotipos es como lo interno. Ajá, así, miren, les voy a dar como un tip para que no se vayan a confundir. Cuando ustedes les hablen de fenotipo, recuérdense que inicia con F, entonces recuérdense de físico, lo que ustedes ven. Por ejemplo, mi pelo negro, el color de mis ojos, que tengo pelo liso, todo eso. Fenotipo, lo físico. Entonces, para que no se confundan, fenotipo empieza con F igual de características físicas. Fenotipo físico. Y genotipo se refiere a los genes, lo que nosotros no vemos, lo que está en el interior de nosotros, pues. Pero el hecho que nosotros no lo veamos no significa que no lo tenemos. Bueno, la herencia. La herencia es el proceso por el cual las características de los progenitores se transmiten a sus descendientes, ya sean características fisiológicas, morfológicas o bioquímicas de los seres vivos. Es decir, esta es una transmisión de genes y de fenotipos. Y para darles un ejemplo, los progenitores serían nuestros padres y descendientes seríamos nosotros, los hijos. O nuestros hijos en un futuro. Nosotros seríamos los progenitores y nuestros hijos serían los descendientes. Los alelos. Miren, un alelo es cada una de las dos o más versiones de un gen. Los alelos se encuentran en la misma posición dentro de los cromosomas homólogos. Y miren, esto es importante que lo sepan. Nosotros los seres humanos tenemos un total de 46 cromosomas. Que estos cromosomas contienen los genes, que ya anteriormente les expliqué que era un gen. Bueno, miren,
En cada uno de estos 46 cromosomas están los genes. De estos 46 cromosomas vamos a tener 23 que son de nuestro padre, que son por parte de nuestro padre, y vamos a tener otros 23 que son por parte de nuestra madre. Es decir, mitad y mitad. Mitad vienen del padre y mitad vienen de la madre. Y estos van a tener genes. Por ejemplo, aquí están, miren, ven. Tenemos este par de cromosomas. Podemos suponer que este que está en rosado es de nuestra madre y este que está en azul es de nuestro padre. Entonces, por eso tenemos 23 pares de cromosomas, que en total son 43. Pero tienen que saber que son 46. Entonces, tienen que saber que 23 son por parte de nuestra madre y 23 son por parte de nuestro padre. Entonces, miren. Por ejemplo, aquí, ¿ve? Uno viene de nuestra madre y uno de nuestro padre. Pero todos estos siempre van a tener genes. Miren, los cromosomas homólogos son un par de cromosomas compuestos por un cromosoma paterno y uno materno que se emparejan. Si los alelos son idénticos, el individuo es homocigoto para este gen. En cambio, si los alelos son diferentes, el individuo es heterocigoto para este gen. ¿A qué me refiero con homocigoto y heterocigoto? A homocigoto me refiero que son iguales. Homo significa igual y heterocigoto es que son diferentes. Entonces, necesito que entiendan esto, que van a haber alelos diferentes. Entonces, unos van a ser homocigotos y otros heterocigotos. Y ya más adelante les voy a explicar cómo se van a denominar estos que son diferentes. Bueno, entonces, vamos a tener genes dominantes y recesivos. Por eso les estaba diciendo que pueden ser homocigotos y heterocigotos. Entonces, miren, el dominante es el gen que se expresa, el que nosotros vemos, como el color de pelo, el color de ojos, el color de nuestra piel. Ese es un gen dominante o un alelo dominante. Una pregunta. Ajá. ¿A qué te referís cuando dice que se expresa? Que se expresa se refiere a que se ve. Por ejemplo, en nuestra genética, ¿cómo le doy un ejemplo? Mi mami, ella es pelo colocho y mi papi es pelo liso. El gen dominante en ellos fue que yo salí pelo liso. Entonces es lo que se ve. Pero eso no significa que yo no tenga genes de pelo colocho en mi interior. A eso me refiero. Y eso de que el pelo colocho no se ve en mí, significa que el pelo colocho fue recesivo, que está aquí, ve, que no se expresa, gen que no se ve. ¿Entienden? Por eso Sí. aquí viene bastante lo de fenotipo y genotipo. ¿Me entendieron ahora? Sí. Sí. Bueno, miren. Entonces, un gen dominante o una versión dominante de un gen es una variante particular de un gen que por diversos motivos se expresa con más fuerza por sí misma que cualquier otra versión del gen que esté llevando la persona, ¿verdad? Entonces, por lo general, esto se refiere a patrones de herencia donde si un individuo tiene dos versiones de un gen, y se observa que uno se transmite con mayor frecuencia de una generación a otra, entonces se le llama dominante. Lo que les estaba diciendo acerca de que mi mami es pelo colocho y mi papi es pelo liso. Entonces, va predominando dominante el pelo liso. Entonces, la verdad que esto puede ser muy amplio y puede también referirse al color de ojos o asimismo a una enfermedad. Hasta eso se puede heredar. No sé si ya habían leído algo de eso, pero no vamos a entrar tan profundo a eso porque eso lo van a ver en la carrera. Entonces, acá tenemos estos dos cromosomas. ¿Los están viendo? Sí. Bueno, miren, estos dos cromosomas son iguales. Y estos dos cromosomas iguales tienen exactamente la misma información. Tienen para el color de pelo. Para el color de pelo, digamos, va a ser marrón y este va a ser rubio. Entonces, necesito que entiendan que estos dos tienen la misma información en respecto a que van a definir el color de pelo. Pero este alelo de aquí, digamos que lo va a definir para el color marrón y este para el color rubio. Cuando digo marrón es café, negro, que son, que van ahí, ¿verdad? Entonces, como tiene los genes para el color de pelo, serían alelos.
solo que tienen diferente información. Miren, no sé si me están entendiendo. En sí, ellos saben que la información que contienen es para el color de pelos, pero uno es para el color de pelo marrón y el otro es para el color de pelo, ¿qué color les había dicho? Rubio. Rubio, ¿me entienden? Es como que ellos están conscientes que tienen la misma información en cuanto a que van a definir un color de pelo, pero no contienen el mismo color de pelo los dos alelos. ¿Entienden? Entendido. Entonces, Exacto, entendido. este sería el dominante. Este es el que vamos a ver. Son los genes que se expresan. Vamos a ver el pelo color marrón. Pero este también lo tenemos. Es decir, tenemos información para pelo rubio, solo que no se expresa, por lo tanto es recesivo. En conclusión, lo que podemos ver será lo dominante. Ejemplo, si alguien tiene el pelo marrón, significa que el gen dominante es el pelo marrón, pero también tiene genes de pelo rubio. Es lo que les estaba diciendo. Si digamos que estos dos tuvieran, este contuviera para pelo liso y este para pelo colocho, y vaya, digamos, tengo genes de mi mami y de mi papi, que les dije que uno es pelo colocho y el otro pelo liso. Entonces, ¿cuál es el gen dominante en mí? El de tu papi. El de tu papá. Ajá, el que están viendo, el pelo liso, ¿verdad? El que se expresa. Exacto. Ajá, exacto. Entonces, ¿me entendieron esa parte? Sí. Sí, Sí. Bueno, Por eso, Andrea, entonces son homocigotos, ¿no? Aunque tengan, porque están previstos para la misma función, aunque no tengan, aunque no, uno se vaya a hacer café y el otro no se se vaya. puede. No, No, entonces porque para que miren, sean homocigotos tienen que ser idénticos, iguales. idénticos, ajá, los dos tendrían que Ya. tener información O de sea, pelo liso. de café y café, así. Ajá, así, eso mismo. Ya. Ya veo, Otra ya. cosa, bueno, se los iba a explicar más adelante, pero para que me entiendan un poquito más. No sé si han leído en algunas literaturas, el dominante se va a representar con una mayúscula y el recesivo con una minúscula. ¿Entienden? Entonces, aquí se lo voy a Entendido. explicar en otra imagen que Ok. tengo. Miren, para que sean homocigotos tienen que tener la misma información y heterocigotos es un ejemplo claro, este que tenemos aquí. Ellos saben que es para el color de pelo, pero no contienen el mismo color de pelo. ¿Me entienden? Miren, aquí tenemos estos pares de cromosomas, pero nos vamos a enfocar en este ahorita. Tenemos este cromosoma que tiene un alelo y este alelo tiene un gen que va a tener información dominante. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, aquí están las dos B mayúsculas. Entonces, esto significa que es dominante. Entonces, si se fijan, aquí tenemos un cromosoma con B mayúscula y aquí tenemos otro cromosoma con B mayúscula. Entonces, estos van a ser homocigota dominante o homocigoto dominante. ¿Entienden? Homo igual. Pero como los dos son dominantes, se dice homocigoto dominante. ¿Entendieron este? Sí. Entonces, miren estos dos ejemplos de acá. Aquí tenemos otra vez otro cromosoma que tiene un alelo y este alelo tiene un gen. Pero si se fijan, este alelo de acá es dominante y este es recesivo. Están juntos. Entonces son heterocigotos. Hetero diferente. Están juntos, pero son diferentes. Entonces, miren, igual este, ¿ve? Este primer cromosoma es recesivo, pero este es dominante. Están juntos, entonces son heterocigotos. ¿Entienden? Sí. Sí. Está fácil, está más fácil que el ojo de la célula. Espérense. Entonces, aquí tenemos otro cromosoma que tiene un alelo y este alelo tiene genes. Entonces, si se fijan aquí, los dos son recesivos. Entonces, este va a ser un homocigoto que... Recesivo. Recesivo, correcto. ¿Pero por qué? porque están en Porque minúsculas. los dos contienen la misma información Ajá, Ajá. y son recesivos y por las que minúsculas. no se ven. Entonces, miren, homocigoto dominante, recuerden, homo iguales, hetero diferentes. Y vamos a tener homocigotos dominantes y homocigotos recesivos y los heterocigotos, que es una combinación de los dos, por decirlo así. Vamos a entrar a las leyes de Mendel.
Vamos a verlas así, no tan profundo, solo a grosso modo que me entiendan. Bueno, miren, las leyes de Mendel son los principios que establecen cómo ocurre la herencia, es decir, el proceso de transmisión de características de los padres a los hijos. Miren, estas leyes fueron desarrolladas por un científico genetista que se considera el padre de la genética. Eso es importante que lo manejen. El padre de la genética es Gregor Mendel. Eso manéjenlo porque fijo les pueden preguntar eso. Entonces, de allí es que viene el nombre de leyes de Mendel. Este científico lo que hizo fue que realizó experimentos que permitían de dilucidar elementos fundamentales de la herencia genética, como por ejemplo las leyes de Mendel, donde él explica los rasgos descendientes que se pueden predecir a través de las características de los progenitores de una especie, desde animales, plantas y hasta seres humanos. Entonces, él hizo todos estos estudios mediante plantas y guisantes. Entonces, si ustedes les preguntan, ¿cuál es el padre de la genética? ¿Ustedes qué van a decir? ¿Padre de la genética o de la herencia? Gregor Mendel. Ajá, correcto. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos homocigoto? Que son Que son iguales, iguales. Tienen la misma ¿Y información. heterocigoto? que son diferentes. Diferentes. Son Esta diferentes. información. Qué bueno que me entendieron eso. Bueno, vamos a entrar a la primera ley de Mendel. Les voy a recomendar que se aprendan, por favor, las leyes de Mendel con el nombre, porque en el examen les pueden preguntar cuál es el nombre de la primera ley de Mendel y les van a dar diferentes incisos. Y si ustedes no se la saben, no la van a poder contestar bien. Entonces, miren, la primera ley de Mendel se llama principio de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. Con que manejen principios de la uniformidad, se van, cheque. Entonces, miren, ¿en qué consiste esto? Miren, establece que si se cruzan dos líneas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación serán todos iguales entre sí, fenotípica y genotípicamente, e iguales fenotípicamente a uno de los progenitores de genotipo dominante, independientemente de la dirección del cruzamiento. Miren, esto que tenemos aquí, creo que ustedes ya lo han visto, nada más que yo no lo hice en forma de cuadro, pero le dicen el cuadro de Punnett, que me imagino que ustedes ahorita en el colegio hicieron un montón de estos cuadros. Y no me van a decir que no, porque sí se lleva, yo lo llevé. Entonces, a veces a uno le cuesta entender esto, pero no vamos a entrar como en tanta controversia a desarrollar estos cuadros porque no se los van a preguntar. Se lo voy a explicar a grosso modo para que ustedes me entiendan de qué les estoy hablando. Miren, aquí hay un punto importante donde dice se cruzan dos líneas puras. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos dos líneas puras? Nos referimos a progenitores homocigotos. ¿Y a qué nos referimos con homocigotos? ¿Se acuerdan? Que tienen ambos alelos dominantes o que tienen ambos alelos recesivos. ¿Recuerdan que les expliqué? Homocigoto iguales. Entonces, ¿qué pasa? Si cruzamos una línea pura homocigoto con una línea dominante homocigota recesiva, el genotipo va a ser heterocigoto. Entonces, miren, tenemos aquí, tenemos estas AA, que significa que es un homocigoto Dominante. correcto. Y este es un homocigoto, pero ¿qué? Recesivo. Correcto. Entonces, aquí, imaginándonos que vamos a desarrollar el cuadro de Punnett, vamos a tomar un alelo dominante y un alelo recesivo. Entonces nos va a quedar este alelo heterocigoto, ¿verdad? Porque es la combinación. Y eso es lo que hace el cuadro de Punnett. Lo que nos hace es que nos da una probabilidad o un porcentaje de cómo va a ser el material hereditario. Entonces, aquí, viendo ustedes esta pelotita, aquí tenemos que es heterocigoto. Entonces, genotípicamente va a ser 100% heterocigoto porque va a tener un gen dominante y un gen recesivo. El gen dominante es el color amarillo y el recesivo es el color verde. Entonces, fenotípicamente, ¿cómo sería esto? ¿Un 100% qué? Si el dominante es la letra A. Amarillo. Ajá, correcto. Sería fenotípicamente 100% amarillo. ¿Por qué?
porque recuerden que yo les dije que lo dominante y el fenotipo es lo que se ve. ¿Y qué miramos? Que aquí el dominante fue el color amarillo. Pero eso no significa que nosotros no tenemos el gen de este verde. Bueno, digo tenemos, pero no se refiere a nosotros, sino que digamos estos dos pares de guisantes, color amarillo y color verde. Entonces van a ser heterocigotos. Entonces ustedes tienen que saber esto, que cuando se van a combinar dos líneas puras, homocigotas, dominante y un recesivo, siempre nos va a dar resultado un heterocigoto. Y vamos a tomar el genotipo, que siempre va a ser 100% heterocigoto. Y el fenotipo va a depender de cuál de los dos es dominante. Porque si aquí el dominante fuera el color verde, entonces aquí nos diera un fenotipo 100% verde. ¿Entendieron esa parte? Sí. Sí. Bueno, entonces, recuerden, la primera ley de Mendel siempre va a unir líneas puras, homocigotas, dominantes y recesivas, y el resultado nos va a dar heterocigotos, y el fenotipo que ahí va a depender del color, o dependiendo de lo que esté haciendo referencia, si está diciendo color de pelo, si va Andrea, a ser... Ajá. En el examen nos va a salir cómo explicar cada ley o solo los nombres de cada ley. No les van a pedir que la expliquen, pero pueden ser que les pregunten tal vez en qué ley de Mendel se da un cruce entre líneas puras. Por eso le estoy explicando un poco para que ustedes como que se tomen un concepto. Es necesario que manejemos un poco el concepto. Ajá, el concepto, para que vaya, por ejemplo, cuando ustedes le digan principio de uniformidad, ustedes ya sepan, este es el cruce entre líneas puras homocigotas. Bueno, miren. Vamos a la segunda ley de Mendel, que esta es el principio de segregación. Cuando ustedes escuchen segregación, esto es separación. Separación. Entonces, miren, aquí ya les puse el cuadro de Punnett. No vamos a entrar tanto a esto porque yo sé que ustedes lo manejan al 100 o más o menos. Entonces, recuerden siempre que la principal función de este cuadro es darnos proporciones de genotipos y fenotipos, ¿entienden? Entonces, miren, este principio de segregación lo que nos dice es que se cruzan dos líneas heterocigotas. Si recuerdan, en la primera ley de la uniformidad, hasta su palabra lo dice, uniforme, es homocigotas. Y entonces la segunda ley de segregación es heterocigotas, es decir, se cruzan dos líneas heterocigotas, es decir, que son diferentes. Ajá, Diferentes. Ay. Entonces van entendiendo que la primera ley son, por decirlo así, cruces iguales, y la segunda ley son cruces diferentes de heterocigotos. Bueno, entonces miren, en este principio vamos a tener que, recuerden bien, heterocigotas, un alelo dominante y un alelo recesivo. ¿Alguien me podría decir aquí en este circulito cuál sería el dominante y cuál sería el recesivo? Y el minúscula el recesivo. ¿Cómo? Donde están las A mayúsculas es el dominante. Ajá. Pero si se fijan bien, sería el color amarillo y el color verde el recesivo. Ajá, correcto, lo que puso Ariana. Amarillo dominante y verde recesivo. Bueno, entonces, en ese principio, recuerden, dos líneas heterocigotas. Entonces vamos a desarrollar un poquito este cuadro de Punnett. Recuerden que el llenado de esto no voy a entrar tanto, sino que les voy a leer más que todo las proporciones que se van a tener en este principio. Miren, fenotípicamente vamos a tener una proporción 3 y 1. El 3, que representa el 75% de este cuadrito, si manejan eso los porcentajes, va. ¿Verdad? Sí. Sí. Son las tablas las que no me sean. Está bien. Bueno, miren. Por eso les puse aquí 3 y 1, porque hay 4 cuadritos. Entonces se refiere a 3 de esos 4 cuadritos. ¿Entienden? El 75%. Del 100%, pues. ¿Me entienden? O por decirlo, 3 de estas tablitas, de las 4,
van a tener el fenotipo dominante. ¿Por qué? Miren, aquí está, ¿ve? La A dominante, A dominante, A dominante. ¿Entienden? Pero aquí hay algo importante que son heterocigotas. Estas dos, ¿ve? Estas dos son heterocigotas, pero son dominantes. Y esta es homocigota. Si se fijan, ¿verdad? ¿Entienden bien esto que les estoy diciendo? Sí. Bueno. Y uno de estos 4 cuadritos, el 25% de ese 100%, es fenotipo recesivo. Miren, aquí está, ¿ve? Que sería el color verde. Si se fijan, en estos otros 2 cuadritos está presente el verde, pero no lo vemos. ¿Por qué? Porque es dominante el color amarillo. Entonces ahí viene lo que yo les dije, que el recesivo no se ve, pero no significa que no está. ¿Entienden? Y en cuanto a genotipo, en este principio de segregación, vamos a tener 1, 2, 1. Yo les recomendaría que se aprendan estos cuadritos, por lo menos, o que por lo menos sepan la proporción, cómo va a ser, porque esto va a ser igual en todos, porque la primera ley es para homocigotas y la segunda ley es para heterocigotas. Entonces, miren, en cuanto a genotipo, ¿a qué me refiero cuando digo genotipo? O sea, como la información, ¿no? Ajá, los genes, lo que no vamos a ver. Si se fijan, la parte del fenotipo ya la vimos aquí y vemos que es cierto, porque dice que 3 de esos 4 cuadritos van a ser dominantes y es el color amarillo y solo uno va a ser recesivo y es el color verde. Entonces, aquí vamos a ver también la parte del genotipo. El genotipo nos dice que uno de esos 4 cuadritos o el 25% va a ser homocigoto dominante. Entonces, alguien que me diga, por favor, de esta tablita, ¿cuál sería el homocigoto? Ese uno, el único homocigoto dominante que está en ese cuadrito. El, Las 2 A mayúsculas. el amarillo con 2 A Ajá, mayúsculas. correcto. ¿Por qué? Porque yo les dije que homo era igual. Y dominante significa que van a estar 2 alelos dominantes juntos. Qué bueno que me entendieron. Así es más fácil. Y van a haber 2 de esos 4 cuadritos que van a ser el 50% del 100 heterocigotos. ¿Cuáles son? Otros 2 amarillos. La mayúscula con la minúscula. Ajá, correcto. Y un cuadrito de esos 4, el otro 25% que nos hace falta del 100% va a ser homocigoto recesivo. Ya sabemos que uno de esos 4 cuadritos, el 25% era homocigoto recesivo, que está aquí. La tercera ley de Mendel. Miren, aquí ya a ese viejito le pegó feo y hizo un poco más complejo esto y empezó a meter como diferentes cosas. Este cuadro ya es un poco más complejo, porque aquí él ya empieza a combinar no solo colores, sino que también empezó a combinar liso, rugoso y colores. Entonces, miren, este principio de la transmisión independiente nos dice que los alelos de un gen se transmiten independientemente de los alelos de otro gen. Es decir, diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros. Por ejemplo, para darles un ejemplo, digamos que uno de sus padres tiene pelo café y ojos azules. Y digamos que su madre tiene pelo negro y ojos verdes. Entonces, estos fenotipos necesitan un gen, pero estos genes se distribuyen de manera independiente. En otras palabras, es decir, que el color del pelo y de los ojos no van juntos. Se transmiten de una manera independiente, es decir, no van pegados. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Mendel? Él lo que hizo fue que combinó estos 2 heterocigotos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que estos genes se transmiten de una manera independiente y no van pegados. Es decir, estos heterocigotos se transmiten, pero no van pegados. Así como lo dice aquí, ¿ve? Diferentes rasgos son heredados, pero independientemente uno de otro. Es decir, que el color de ojos no depende del color del pelo. ¿Entienden? Esa parte. Sí. Bueno, entonces, el principio de transmisión independiente es que él combina 2 heterocigotos, pero que estos son independientes.
como su nombre lo dice, independientes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ya les explico. Miren, aquí tenemos estos dos heterocigotos. Si se fijan aquí, tenemos dominante y recesivo. Entonces, esta A nos hace referencia a dominante amarillo. La A minúscula nos hace recesivo verde. Perdón, la B es dominante liso y la B minúscula recesivo rugoso. ¿Entendieron esto? Miren, son Sí. heterocigotos, dominante y recesivo. Entonces, me imagino que ustedes en el colegio los pusieron a llenar estos cuadros que eran tediosos, que ustedes saben que cuesta estarlo llenando. Entonces, si recordamos, yo les dije que este cuadro de Punnett lo que hace es darnos una proporción. Entonces, si se fijan aquí, en este cuadro, tenemos todos estos resultados. Entonces, miren, ya al realizar este cruce entre estos dos heterocigotos, le dio a él que 9 de esos 16 iban a ser amarillos lisos. ¿Por qué? Porque el amarillo es el dominante y el liso, como aparece aquí, es el dominante. Entonces, miren, aquí están, miren, este otro, esos cuatro para aquí, este de aquí y este de aquí. Si ustedes no entendieron bien lo de dominante y recesivo, van a ver que lo que les estoy diciendo de esos 9 de 16 es correcto. Contémoslos, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 amarillos lisos. ¿Entendieron esa parte? Sí. Sí. Bueno, entonces, también nos dieron 3 de esos 16 que van a ser 3 verdes lisos. Entonces, aquí están, miren, ve, 1, 2, 3. Miren, ¿por qué aquí aparece que es verde? ¿Por qué me podrían decir que dice verde liso? Porque está en minúscula, ¿no? Y ahí a mí Es me parece recesivo. como recesivo verde. Ajá, correcto. Si se fijan en las A, todas son minúsculas. Entonces significa que es recesivo. Entonces el recesivo es el color verde. Pero aquí dominó el liso. Miren, la B de liso. Y nos va a dar también 3 amarillos rugosos. Lo tenemos aquí, aquí y acá. Ya entienden, ¿verdad? Por qué es amarillo y por qué es rugoso. Rugoso, el recesivo. Si se fijan, nos dieron ese homocigoto recesivo. Miren, homocigoto recesivo, homocigoto recesivo. Y tenemos este homocigoto dominante, heterocigoto dominante para el color amarillo, heterocigoto dominante para el color amarillo. ¿Claro eso? Sí, claro. Bueno, Yes. y miren, el último, 1 de 16, dio que era un verde rugoso. ¿Qué me pueden decir al ver estos? ¿Qué son? ¿Qué dirían? ¿Heterocigoto o homocigoto? Heterocigoto. Homocigoto. Heterocigoto. Iguales. Pero sí, sería. Heterocigoto Sí, porque tiene recesivos. diferente información. ¿Pero qué sería? ¿Recesivo o dominante? Recesivo. Ajá, recesivo. correcto, correcto. Entonces, si se fijan, él de esta manera fue que demostró que los caracteres de color y de textura eran independientes, como el ejemplo que les di al inicio, que el color de mi pelo no va pegado, para decirlo en palabras así, no va unido a mi color de ojos. ¿Entienden? Cada uno es independiente. Entonces, para terminar de resumir esto, el patrón de herencia de un rasgo como el color de ojos no influye en la transmisión en el patrón de herencia de otro rasgo como el color de pelo. Entonces, en la última ley de Mendel, él combinó heterocigotos, pero estos eran independientes. Para que no se pierdan, recuerden que en la última ley él lo que hizo fue que ya combinó un montón de cosas. Liso con colocho, color de ojos negro con un color de ojos verde. ¿Me entienden eso?
Ya combinó diferentes cosas. Si se fijan en las anteriores leyes, él solo estaba combinando dos. Que solo, por ejemplo, por decirlo así, solo el color de ojos. Aquí ya él combinó, digamos, el color de pelo o el diseño del pelo. Entonces, por eso, esta última ley es como la más compleja. Y es independiente, porque vuelvo y les repito, el color de mi pelo no depende del color de mis ojos. O el color de mis ojos no depende del color de mi pelo. Es independiente, van diferentes. ¿Entienden? Una pregunta. Ajá. Para esta ley será necesario aprendernos como proporciones. No, no, no creo que les vayan a preguntar sobre esto. Lo que sí les pueden preguntar es como eso de la transmisión independiente, ¿a qué se refiere? Y por ejemplo, si ustedes me entendieron a mí ahorita, si les hacen una pregunta relacionada a esto, lo van a saber contestar. Si me entendieron lo que les acabo de explicar. Sí, gracias. Bueno, entonces queda claro que el color de esta ley lo que dice que el color de mi pelo no depende del color de mis ojos. Van independientes. La palabra lo dice, su nombre lo dice. Transmisión independiente. Recuerden, cuando digan transmisión independiente, acuérdense que él hizo un solo relajo y juntó un montón de cosas, pero al final lo que él quería demostrar es que cada uno de esos rasgos van diferentes. ¿Entienden? Es que quiero que les quede claro para que les vaya bien en el examen, ya sea que les pregunten algo de esto o no. Vamos a hablar solo un poquito de mutaciones. Miren, una mutación es un cambio en la secuencia del ADN y estos pueden ser resultado de errores en la copia del ADN durante la división celular, que se los explicó Andrea en la clase anterior. También debido a exposiciones de radiaciones ionizantes o sustancias químicas denominadas mutágenos y infección por algún virus. Estas son por las 3 razones que se puede dar estas mutaciones genéticas. Y en esto no vamos a entrar tanto porque no hay como, sí hay mucha información, ustedes que podemos tomarnos un año hablando de todas estas mutaciones, pero lo importante es que manejen esto. También les voy a subir en Instagram, les voy a hacer un resumen de algunas mutaciones, cuáles son cromosómicas y algo así. Y cuando nosotros nos referimos a una mutación cromosómica, es aquellas que se dan en los cromosomas. Por ejemplo, el síndrome de Down, que se da en el cromosoma 21, que ahí hay una deficiencia en ese cromosoma. Entonces, por eso se da. Pero eso se lo voy a publicar ahí en Instagram, porque solo son como conceptos que es bueno que los manejen. Entonces, vamos a entrar a la parte de los sistemas. Y vuelvo y les repito que no pude hacerles una presentación y para mí es bastante informal presentarles el otro documento, pero por ahorita así va a ser. Y les voy a dejar un resumen de eso también. Pero en serio, disculpen que fue porque no tuve tiempo. Entonces vamos a la parte de anatomía y fisiología humana. Vamos a iniciar con el sistema tegumentario. Miren, cuando nosotros decimos sistema tegumentario, nos estamos refiriendo a la piel, pero no exactamente solo a la piel. Ustedes tienen que saber, cuando les digan sistema tegumentario, vamos a recordar piel, cabello, uñas, glándulas y los nervios, entre los que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano. ¿Entienden eso? Miren, no hace mucho hicieron unos estudios y supuestamente la piel ya no es el órgano más grande. Pero nosotros vamos a quedarnos con ese concepto, que la piel es el órgano más grande, porque aún están en esos estudios y no es algo como verídico o algo que ya está actualizado, que es así. Entonces, si a ustedes les preguntan cómo el órgano más grande del cuerpo humano, es la piel, el órgano, ¿verdad? Entonces, el sistema tegumentario, piel, cabello, uñas y glándulas. Entonces, miren, para ser ligero, la piel actúa como una barrera protectora que mantiene nuestro cuerpo libre de la penetración o de tener materiales extraños, microorganismos, y también previene la deshidratación. Nos ayuda en la eliminación de algunos productos de desechos, nos ayuda también a regular nuestra temperatura corporal. Y hay varias características. También existen varias funciones, porque la verdad que es bastante complejo, pero vamos a verlo solo así a grosso modo, por si les preguntan algo de esto, ustedes sepan a qué se refiere. Entonces, miren,
La piel es el órgano más importante. ¿Por qué? Porque este lo que hace es proteger los órganos delicados de nuestro cuerpo. Y la piel se divide en 3 etapas. Que tenemos aquí, miren, ve, la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis es la que está más externa. La dermis está en medio y la hipodermis es la más interna. Entonces, a grosso modo, la epidermis, miren lo que les estaba diciendo, que es la capa más externa. Contiene 4 capas separadas de tejido epitelial. Esta posee células queratinizadas, que esto lo que ayuda, la queratina lo que nos ayuda es a proteger casi siempre. Y eso es lo que podríamos decir de la epidermis. Más que todo tiene una función de protección, porque es la más externa. Y en cuanto a la dermis, esta se encuentra inmediatamente después de la epidermis, por decirlo así, en el centro, y tiene su propio suministro de sangre, por lo tanto contiene varias estructuras complejas, como ser las glándulas sudoríparas, que estas se encargan de el sudor, por decirlo así. Por eso nosotros sudamos bastante. Por eso es que a veces de diferentes partes de la piel sudamos y nosotros pensamos que solo tendría que ser de las axilas, pero por eso se debe a que sudemos de diferentes partes de nuestro cuerpo. También dice que las raíces del cabello están presentes en esta etapa, ya que ayuda al crecimiento del pelo. Cuando el cabello llega fuera de la epidermis, las células que lo componen ya están muertas. Entonces, el tejido conectivo hecho de fibras de colágeno también se encuentran en la dermis y proporcionan a la piel la elasticidad y la fuerza. La capa subcutánea o la hipodermis, que las mencioné, es la última capa de la piel, pero es la más interna. Nosotros obviamente no la vemos así por así. Esta está formada de tejido adiposo, que esta lo que hace que es amortigua los órganos. ¿El que dijo? Está peleando. Prosiga. Bueno, lo importante que tienen que manejar de la capa subcutánea es que gracias a esta nosotros mantenemos nuestra temperatura corporal, perdón. Entonces, vamos a mencionar algunas de las funciones de todo este sistema. Miren, una es la termorregulación. La piel lleva a cabo, con la ayuda de la evaporación y del sudor, la regulación del flujo de la sangre a la dermis. También nos ayuda en la sensación, porque miren, las sensaciones cutáneas como el tacto, presión, vibración, dolor, frío, se dejan sentir en la piel. Ustedes mismos lo han sentido. También sirve de protección, es una barrera protectora. También nos ayuda en la producción de la vitamina D, que es un precursor de los rayos ultravioletas presentes en la piel. Y es lo que nos ayuda a producir la vitamina D, que es un importante nutriente del cuerpo. También en la curación, porque cuando la epidermis se separa debido a una herida menor o una quemadura, las células de las capas inferiores de la piel migran hacia arriba y tienden a encontrarse con bordes de hoja de papel. Cuando los dos extremos de los bordes se encuentran, las células dejan de crecer debido a un proceso llamado inhibición por contacto. Así la epidermis herméticamente y la piel se vuelve a ser normal. Bueno, miren, en cuanto al cabello, creo que lo importante que deben saber es que el cabello se divide en 2 partes. El tallo del pelo, que es la capa superficial, y la raíz que se encuentra en la dermis. Solo eso. Y también que el cabello también actúa como un órgano de protección implicando la regulación de la temperatura. Obviamente tenemos el cabello para protección, no crean que es más que todo de adorno por vernos bien. Y ahí tenemos también los músculos erectores del pelo, que estas son células musculares lisas que se extienden desde los folículos del pelo hasta la capa papilar de la dermis. Estos músculos son responsables de parar los pelos de punta sobre la piel cuando nos asustamos o cuando reímos algunas veces, que decimos que se nos pone la piel de gallina, no sé si les ha pasado. Eso es gracias a los músculos erectores del pelo. En cuanto a las uñas,
Son una estructura que están muy queratinizadas. También la función importante de las uñas es que ayuda a agarrar y a sostener algunas cosas, pero también nos ayuda a recubrir para proteger las delicadas puntas de los dedos con las que nosotros agarramos diferentes cosas. Tienen diferentes funciones. Ay, bueno, vamos a ver. Creo que sí termina estos 9 minutos para que empiece Andrea. Las glándulas sebáceas secretan la grasa aplicada al eje del pelo. Eso es lo importante que tienen que saber de estas glándulas. Y las glándulas sudoríparas, que tienen una abertura a través de los poros de la piel y ayudan a la excreción de materiales de desechos procedentes del sistema circulatorio. Un ejemplo de esto es el sudor, ustedes. Y gracias a estas glándulas sudoríparas es que se produce el olor corporal. Cuando tenemos un olor corporal malo, significa que tenemos algunas bacterias. ¿Entienden eso? Entonces vamos al sistema esquelético. Este es bastante importante, pero lo más importante es que va a variar mucho dependiendo de la literatura que leamos. Pero tienen que manejar que nosotros tenemos 206 huesos. Eso es internacionalmente, así es. Van a ver, si ustedes leen diferentes, les van a decir que algunos 208, algo otros 212, pero andan en ese rango. Pero lo que manejo yo, ahorita que estoy en la U y todo, es que son 200 huesos. Y miren, el esqueleto humano participa alrededor del 12% de nuestro peso total. Y se encuentra formado por un conjunto de huesos o órganos esqueléticos, el cual, junto con otros sistemas como el nervioso, articular y muscular, forman el aparato locomotor. Eso es importante que lo sepan. ¿Qué sistemas forman el aparato locomotor? El sistema nervioso, articular, muscular y el sistema esquelético. Son 4 los que forman el aparato locomotor. Entonces, nuevamente, 206 huesos. Tenemos diferentes huesos. Huesos suturales, que son los del cráneo, sesamoideos. Es un montón de huesos, pero esos los vamos a ver uno por uno porque eso nos lo vemos en una clase que se llama anatomía macroscópica, ya adentro de la carrera. Entonces vamos a mencionar algunas funciones de este sistema esquelético. La principal es que nos sirve de soporte, ya que provee al cuerpo un cuadro rígido de soporte para los músculos y los tejidos blandos. También protege los órganos internos, formando varias cavidades que protegen los órganos internos de posibles golpes. También este sistema nos ayuda a producir el movimiento. Es más que obvio, ¿verdad? Por medio de todos los músculos que se insertan en los huesos a través de los tendones, y gracias a estas contracciones sincronizadas nosotros es que podemos tener el movimiento. También nos ayuda a una estabilidad mineral, es decir, que el tejido óseo almacena minerales, en especial calcio y fósforo, que son necesarios para la contracción muscular y otras muchas funciones. También nos ayuda a la producción de células sanguíneas dentro de cavidades que se encuentran situadas en ciertos huesos. Un tejido conectivo llamado médula ósea es el encargado de producir las células sanguíneas. También es un almacén de grasas de reserva. La médula amarilla consiste principalmente en adipocitos con unos pocos hematíes dispersos, y esta es importante para la reserva de energía. Entonces, como les estaba diciendo, estructuralmente el sistema esquelético está formado por 206 huesos. Entre todos estos tenemos el tejido óseo, cartílagos, médula ósea y la membrana, que es la que rodea a los huesos, y esto se llama periósteo. Los huesos no son totalmente sólidos, sino que poseen pequeños espacios entre sus componentes formados por canales, por donde circulan los vasos sanguíneos, que son los encargados de realizar un intercambio de nutrientes. En función del tamaño que poseen estos espacios, el hueso puede ser compacto, que constituye una protección, y de soporte o esponjoso, que lo que permite es que los vasos sanguíneos lo penetren de forma directa para producir un intercambio de nutrientes. Mi nombre es Andrea Guevara y yo les voy a seguir la parte de humano hereditaria, que nos faltan por ver 3 sistemas, entonces yo se los voy a explicar.
Vamos a empezar con el sistema digestivo. El sistema digestivo también es conocido como el aparato digestivo. Este es el conjunto de órganos que se encargan del proceso de digestión. La digestión es el proceso por el cual los alimentos y los líquidos se degradan en sus partes más pequeñas para que el cuerpo las pueda utilizar. Recuerdo que en la reunión anterior les mencionaba que cuando nosotros ingerimos los alimentos, no quiere decir que solo porque ingerimos un alimento ya tenemos energía o ya tenemos los carbohidratos de ese alimento. Los alimentos pasan por un proceso llamado digestión para que de esos alimentos que ingerimos se puedan degradar las moléculas que necesitamos, como la energía, los carbohidratos, las grasas y todas las demás moléculas y nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Ahora vamos a ver lo que son los órganos o componentes del sistema digestivo. El sistema digestivo creo que es uno de los más complejos. Este tiene la boca, que dentro de la boca tenemos la lengua, los dientes y la úvula. Úvula o glotis. Encontré esos dos nombres. Es la misma, entonces no se van a confundir con eso. También tenemos la saliva, que esta funciona como una enzima. Recuerdan que una enzima son las que aceleran las reacciones, ¿verdad? Tenemos el esófago, que está por aquí. Tenemos el estómago. Tenemos los intestinos, que son dos. El intestino grueso y el intestino delgado. Tenemos el hígado. Tenemos el páncreas. Tenemos la vesícula biliar y tenemos, espérenme, el recto y el ano. Aquí pueden ver en esta imagen que aquí les especifica cada uno de los órganos. También está el apéndice. Muchas veces no la consideran porque no tiene como que un trabajo fijo, pero también el apéndice forma parte del sistema digestivo. Ahora vamos a hablar sobre la estructura. Estos son los mismos órganos, pero más a detalle. Dentro del intestino delgado, este se divide en tres secciones, que son el duodeno, el yeyuno y el ilión. Esta parte en azul como oscuro que ven aquí es el duodeno. Es la primera parte del intestino delgado. Luego le sigue esta de aquí, que es el yeyuno. Es como quien dice la mitad. Y por último tenemos el ilión, que es la última parte del intestino delgado. El piloro, no sé por qué nunca cuentan el piloro, pero el piloro es quien conecta el estómago con el duodeno. Así que este se ubicaría por aquí. ¿Qué es lo que conecta el piloro? El estómago con el El duodeno. estómago. Eso se lo tienen que saber de memoria. A mí eso me salió en el examen. Entonces ya saben que el piloro es quien conecta el estómago con el duodeno. Del intestino delgado, la primera parte es el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. El yeyuno es la parte del intestino delgado que se sitúa a continuación del duodeno o en el centro. El ilión es la última parte del intestino delgado que se corresponde con la mitad inferior del intestino delgado. El ilión es la parte, como la mitad. Este es más grande que el ilión, que el duodeno y que el yeyuno. Luego tenemos lo que es el intestino grueso, que también lo conocen como el colon. Esta tiene tres partes. Esta parte de aquí se le conoce como colon ascendente. Esta parte de aquí se le conoce como colon transverso. Esta parte de aquí se le conoce como colon descendente. A esta parte a veces la nombran como colon sigmoideo. A veces no la toman en cuenta, pero es importante que ustedes la tomen en cuenta esta también, que es el colon sigmoideo, si no estoy mal. Y esta parte de aquí es el recto. Y aquí tenemos el apéndice. ¿El apéndice forma parte de qué intestino? ¿Me escuchan? Sí. Grueso. Del grueso. Muy bien. Ahora, esto es algo muy importante. Los alimentos pasan por
que son el bolo, el quimo y el quilo. No sé si ya los habían escuchado. El bolo es cuando los alimentos están en la boca y se encuentran como una masa. Aquí pueden ver. Este es el bolo, cuando los alimentos están en la boca. Luego tenemos el quimo, que es cuando los alimentos cuando los alimentos en forma de masa. Cuando los alimentos en la misma forma de masa, porque ya están todos masticados, pasan al estómago. Aquí ocurre la quimo, cuando los alimentos están en el estómago. Y luego tenemos el quilo, que es la última, es cuando se les añade la bilis para la absorción. Esto ocurre, aquí miren, pueden ver que aquí en el intestino, ¿pueden ver esta imagen bien o ocupan que se las acerque? Sí, se mira bien. Sí, se ve bien, ok. La última parte de los alimentos es el quilo, que es cuando se les añade la bilis para que puedan degradarse bien las moléculas que necesitamos y luego puedan ser absorbidas. Entonces, los alimentos pasan por 3 procesos, que bolo, cuando los tenemos en la boca, quimo, cuando se encuentran en el estómago, y quilo, cuando se les añade la bilis. ¿Ok? ¿Les quedó claro esa parte? Sí. Okay. Ahora vamos a ver la fase de la digestión. Primero ocurre la ingestión, que es cuando ingerimos nuestros alimentos. Luego tenemos el movimiento de la boca, que pasan por aquí, por el esófago, y luego se dirigen hacia el estómago. Este es conocido como el movimiento. Cuando ya se encuentran en el estómago, empieza la digestión, que tenemos la digestión mecánica y química. Se le conoce como química porque utilizamos la bilis y ahí es donde ocurren las reacciones para poder degradar las moléculas. Luego tenemos la absorción, que es cuando ya traen las moléculas necesarias, y la eliminación, que es cuando se bota lo que no necesitamos. Esto se los puse con un asterisco porque es bien importante que lo manejen de memoria. Perdón. Que es la peristalsis. Ese es el movimiento de los alimentos. Esas son contracciones musculares que suceden en los intestinos. Se le conoce como peristalsis al movimiento de los alimentos. ¿Les quedó clara esta parte? Sí. Ok. Ahora vamos a ver lo que son las funciones del sistema digestivo. El intestino delgado tiene 3 funciones bien importantes. Estas son las más importantes. Aquí es donde ocurre la mayor absorción de nutrientes y de las moléculas. Los nutrientes se absorben en este y la bilis se convierte en microbilis. En el intestino grueso, aquí ocurre la segunda parte de la absorción. Y aquí también es donde se absorbe la mayor cantidad de agua. Aquí se absorbe más agua que nutrientes, porque si recordamos, en el intestino delgado ya se han absorbido la mayor cantidad de nutrientes. También en el intestino grueso ocurre la fermentación de carbohidratos. Este elimina los desperdicios y este intestino mide aproximadamente 1.5 metros. El hígado filtra toxinas y desperdicios. El páncreas produce las enzimas digestivas y otras, como la del azúcar, que es para regular el azúcar en la sangre. Y también tenemos la vesícula biliar, que es la que almacena la bilis, un líquido que puede degradar las grasas de los alimentos. Esto se los hice bien resumido porque esto se lo tienen que saber de memoria. Estas cosas las tienen que manejar de memoria para el examen. Entonces se los resumí bastante. ¿Tienen alguna duda con esto? Si no es así, podemos seguir con el sistema respiratorio. El sistema respiratorio, también conocido como el aparato respiratorio, es el que se encarga de captar el oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. Nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Los órganos y componentes del sistema respiratorio son los pulmones, la tráquea, la boca, la nariz, el diafragma, los bronquios. También les ponen bronquiolos, que los bronquiolos son estas partes como las ramitas. También tenemos los alvéolos,
que son las puntas de las ramitas, estas partes finales. Tenemos la cavidad nasal, la faringe y la laringe. Aquí está la nariz, la faringe, laringe. Tenemos la tráquea, tenemos los pulmones. Estos son los bronquios, estos que se encuentran al lado de la tráquea. Y estos que están dentro como ramitas son los bronquiolos. Y las puntitas de esas ramitas son los alveolos. También tenemos el diafragma, que es este músculo que se encuentra abajo de los pulmones. Ahora vamos a ver la estructura. Esta es la estructura del sistema respiratorio, se divide en dos, que son las vías respiratorias y los órganos respiratorios. Tiene dos vías respiratorias, que son altas y bajas. Las altas son la cavidad nasal, que es todo lo que está dentro de la nariz, y la faringe, que es esta parte. Luego tenemos la laringe, que queda más abajito de la faringe, y le sigue la tráquea. Bueno, aquí lo pueden ver en la imagen. Y le sigue la tráquea. Y luego tenemos los bronquios, que son estas dos partes que se dividen. Y los órganos respiratorios en este sistema son los pulmones. El diafragma es un músculo que permite realizar los movimientos de respiración. Este es el que permite que los pulmones se encojan y se vuelvan grandes. Este término se lo tienen que memorizar, que es la pleura. La pleura es una cera que cubre la pared de los pulmones para facilitar el ingreso del oxígeno. Aquí pueden ver más a detalle los alveolos. En los alveolos es donde ocurre el intercambio del aire, es decir, el oxígeno a dióxido de carbono, porque ahí es donde entra el oxígeno y sale el dióxido de carbono. Ahora vamos a ver lo que son las funciones del sistema respiratorio. Su función es incorporar oxígeno al organismo para que al llegar a la célula se produzca combustión para quemar nutrientes y liberar energía. Difunde el oxígeno en la sangre, también permite el intercambio de gases, que es en los alveolos lo que les estaba explicando, y este elimina los gases innecesarios, es decir, el dióxido de carbono. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda con el sistema respiratorio? Andrea, disculpa, espera, Ajá. ¿puedes regresar ahorita a lo del respiratorio? La palabra importante que debemos aprendernos para escribirla, por favor. La pleura es una Sí, cera la que cubre pleura. la pared de los pulmones. Que es una cera que está dentro de los pulmones, que permite que sea más fácil el ingreso del oxígeno. Espera. Ya, gracias. Sí, de nada. Ahora vamos con el sistema circulatorio, también conocido como el aparato circulatorio. Esta estructura está compuesta, bueno, es la estructura compuesta por el sistema cardiovascular que conduce y hace circular la sangre a través de todo nuestro cuerpo. Es el que hace llegar la sangre a los órganos necesarios. Ahora vamos a ver los órganos y las funciones del sistema circulatorio. Se les puse las funciones aquí mismo en los órganos porque son más pocos. Ya sabemos que el corazón es un músculo y tiene como función bombear sangre a nuestro cuerpo. Pero no es el corazón en sí, porque el corazón tiene sus partes, ¿verdad? Que estas son las arterias, las venas y también los capilares. Y luego más adelante vamos a ver las otras. Las arterias son las que llevan la sangre con oxígeno afuera del corazón y estas son gruesas. Las venas son las que llevan la sangre sin oxígeno, es decir, la sangre desoxigenada, adentro del corazón y estas son más delgadas. Los capilares son vasos sanguíneos. Y tenemos que la sangre se compone del 90% de agua, glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas, que son las que coagulan la sangre. ¿Tienen alguna pregunta con esto? ¿No? Ok. No. Recuerden que las arterias son gruesas y estas son las que llevan la sangre afuera, sangre con oxígeno.
Y las venas son delgadas. Estas llevan la sangre adentro y es sangre desoxigenada, es decir, sangre sin oxígeno. Eso es bien importante que lo manejen. ¿A qué te referís, disculpa, cuando llevan la sangre afuera y las venas adentro? Ok, vos sabés que en nuestro cuerpo la sangre no está tiesa, por así decirlo. La sangre está en movimiento, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos la sangre con oxígeno, esta tiene que ser llevada afuera del corazón, porque en el corazón es donde la sangre agarra oxígeno. Entonces las arterias la llevan hacia afuera. Y las venas agarran la sangre sin oxígeno para llevarla dentro del corazón y poderla convertir en sangre oxigenada. Lo ¿Sí que me expliqué? Andrea les quiere decir cuando les dice hacia afuera, se refiere hacia los otros sistemas, hacia los otros órganos. No piensen que es afuera del cuerpo. No. O sea, afuera del corazón, pero para el mismo sistema, para los mismos sistemas que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Sí entendiste? Sí. Ok. Gracias, Andrea. Y aquí pueden ver una imagen más a detalle. Este es el corazón. Estos que ven aquí son los capilares, que son más delgados que las venas aún. Luego tenemos las arterias, que aquí las ponen en color rojo. Estas son las arterias. Y aquí tenemos las venas. Por ejemplo, una vena famosa es la vena cava y una arteria famosa es la aorta. ¿Se han escuchado de ellas, verdad? Y este es el aparato circulatorio. Estas son las otras cosas importantes. Eso también lo deben de manejar bien. Estas son conocidas como las cámaras del corazón. Estas son las partes que se encuentran en el interior del corazón, por así decirlo. Y las otras que les expliqué son las que están en el exterior. Ok, y aquí adentro tenemos los atrios. Les quiero explicar, no sé si les puse la imagen. Sí, son atrios o aurículas. Es el mismo nombre. Estos son los atrios. Miren, se encuentran arribita, si pueden ver. Estos son los ventrículos que se encuentran abajo de los atrios. Aquí tenemos la vena cava que les estaba mencionando y la aorta. Pero vamos a definirlos. Los atrios son pequeños. Estos se ubican en el tope del corazón y son los que coleccionan la sangre que entra al corazón. Los ventrículos son largos. Se ubican abajo del corazón, o sea, en la parte de abajito. Y estos son los que bombean la sangre hacia afuera. Entonces, cuando la sangre entra, está en los atrios. Y cuando la sangre sale, está en los ventrículos. Y las válvulas se encuentran en un solo lado. Estas hacen el sonido de los latidos. Esto no es importante, pero se los voy a mencionar. Y es que en el lado izquierdo, si no tengo mal entendido, es donde se encuentra la sangre, hablando del corazón, ¿verdad? En la parte izquierda del corazón es donde tenemos la sangre con oxígeno. Y en la parte derecha del corazón es donde tenemos la sangre sin oxígeno. Aquí está la imagen. Estos son los aurículas también, o atrios. Este es el derecho, este es el izquierdo. Tenemos los ventrículos, derecho, izquierdo. Y las venas y arterias que les mencionaba anteriormente. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Podría volver a repetir lo que dijo ahorita? ¿Qué mencioné ahorita? Esa parte de aquí que te estaba explicando. Sí. Ok, estos son los atrios o aurículas, es lo mismo. Esta es la aurícula derecha y acá está la aurícula izquierda. Estos son los ventrículos. Este es el derecho. Si pueden ver, como les mencionaba que eran más largos y aquí se echa de ver que este es más largo que un atrio. Y este es el ventrículo izquierdo. Estas son las venas. Bueno, esta es la vena cava superior y aquí está la parte de abajo que se le conoce como vena cava inferior. Y tenemos la aorta que se divide en 3 partes, pero ahí sí les quedó mal porque ya no me la sé. Eso no es importante que se lo aprendan ni nada porque eso no les preguntan. Pero sí es importante que identifiquen lo que es una arteria y lo que es una vena. ¿Alguna pregunta?
Solo les quería decir que sí, no se metan tan a profundo porque ya todo eso, ya uno lo ve en una clase que se llama anatomía macroscópica, entonces todo eso no lo tienen que manejar, pero por lo menos lo básico para que se ubiquen más o menos es bueno, pero tampoco lo que dice Andrea, no lo van a poner a señalar figuras ni nada. Sí, cuando yo les menciono algo y les digo, eso sí, apréndanselo, entonces sí, se lo aprenden. Pero las demás cosas son para que ustedes entiendan más que todo y tengan el conocimiento de ello. Pero no se metan mucho a rollo, porque en el examen les ponen bastante contenido y lo que les preguntan es lo básico, así que no profundicen. Apréndanse todo lo básico posible. Esta presentación, si ustedes El pueden ver, yo examen se la hice. solo viene de encerrar. Sí, exacto, ahí mismo saben la respuesta ustedes. Si ustedes leyeron por lo menos, ya saben, ya tienen una idea, entonces ya van a saber cuál es la respuesta. Porque les ponen unas cosas a veces que son bien ilógicas, entonces ustedes ya van a saber cuál es la respuesta más obvia. De hecho, cuando yo estudié, leí algo sobre un proceso de eliminación, que es para eliminar las respuestas más ilógicas, las que ustedes saben que no es la correcta, y así van dejando menos hasta quedar con la correcta. Entonces eso lo deberían de aplicar en el examen. Esta presentación, que solo tiene los 3 sistemas, yo se las hice bastante corta para que traten de estudiarla bastante, porque créanme que con esta presentación es más que suficiente para esos sistemas. Si ustedes leen esto unas 5 veces, ya están listos con ese tema, porque son cosas bien fáciles. A esas partes de anatomía no les paren bola, pero sí apréndanse las definiciones como las de las cámaras o los órganos. Eso sí, los órganos y funciones se los tienen que saber de memoria. Y ya, eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta con esto? ¿La presentación la va a mandar o algo? Sí, se la voy a enviar por Telegram en el grupo. Ahí en el chat, Andrea, están preguntando del tema de sistemas, como qué preguntas hacen. Son de las del Kahoot, ¿va? Sí, las del Kahoot. Ya en la actividad que les va a hacer Andrea ahorita, ahí van a practicar. Y esas preguntas que les hacen que les hace Andrea en el Kahoot, esas preguntas, si es posible, ustedes las tienen que anotar. Y esas preguntas memorícenselas. Porque a veces les ponemos preguntas que han salido en los exámenes. Entonces es bien importante que ya las manejen de memoria. Porque no es de siempre, pero puede ser que les salga una de esas preguntas. Entonces ustedes ya van con balón adelantado, como dicen. Ajá, por eso se las ponemos ahí para que les para ayuden. que tengan una mejor preparación. Ciencia que estudia los genes y la herencia, genética, alelos, recesivo, dominante. Correcto, genética. Es la unidad básica de la herencia, la genética, medicina, el gen, Mendel. El gen, correcto. La genética era la pregunta anterior y el gen yo se lo repetí, que era la unidad básica de la herencia. Rasgos observables del individuo, genotipo, fenotipo, Mendel, recesivo. Correcto, el fenotipo. Anda con todo. Es la colección de genes de un individuo. Genotipo, fenotipo, genética y genes. Es la colección de genes. Lo que no se ve. Correcto, genotipo. Recuerden, lo que no se ve es la colección de genes. Es el proceso por el cual las características de los progenitores se transmiten a sus descendientes. Fenotipo, genotipo, herencia. Será
el gen, o será el fenotipo, o la herencia. A ver qué contesta. Correcto, la herencia. La absorción de nutrientes durante la digestión se lleva a cabo en el intestino delgado, intestino grueso, estómago o esófago. Vamos, chicos, Andrea les explicó muy bien esto. El intestino delgado, ¿verdad, Andrea? En el intestino delgado. El hígado y páncreas vierten la bilis y el jugo pancreático respectivamente en el duodeno, colon, estómago, yeyuno. Lo vierten en el duodeno, no se confundan en el estómago ni en el yeyuno, es en el duodeno. Ay, verdadero o falso. Le gustan las tutorías. El verdadero es un sí, y el falso es un no. Y yo esperando a que alguien pusiera que no. Yo también para decirte que expulsala. Vetao. Ya vamos casi creo que esta es la última. El píloro controla el paso del alimento entre estómago y duodeno, esófago y estómago, duodeno y yeyuno, ilión y colon. Andrea les hizo bastante énfasis en esto. Estómago y duodeno.